Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase maestra de dibujo. Mi nombre es César Caicho, soy un artista plástico. Muchas gracias a la UPC y a Micaela Ruiz por la invitación. Me presento con ustedes. Yo soy un artista plástico peruano, estudié artes plásticas en la Universidad Católica y trabajo proyectos personales de ilustración, de pintura. Como ven, mi trabajo en el taller es un trabajo del tipo clásico, con una tendencia al surrealismo. He trabajado para diferentes marcas, tan variadas como la Telefónica Claro o Victorinox. También he hecho ilustraciones para Disney. Entonces, en el campo de la ilustración donde trabajo y donde me desenvuelvo es bastante variado. Ahora, como muchos artistas acá en el Perú, trabajo en base a lo que se les llama grabados.
en donde las ilustraciones son pasadas por medios digitales a diversos formatos que uno puede emplear para diferentes tipos de merchandising o diferentes tipos de objetos utilitarios que uno quiera, ¿no es cierto? Generalmente trabajo con tiendas de diseño en donde llevo mis obras de arte y son expuestas ahí. Eh, con una principalmente que es la Galería Índigo, que es la galería donde he expuesto la mayoría de mis exposiciones, tanto colectivas como individuales. He dado mis 5 individuales ahí en esa galería, en la Galería Índigo de San Isidro, perdón. Y mis trabajos como pintor son basados en proyectos muy personales y muy individuales que nacen a partir del pensamiento que yo tengo acerca de la conservación, de los animales. Generalmente mi temática tiene que ver con eso, ¿no? Bastante con la conservación y con lo que le sucede a los animales en la actualidad, ¿no? Este enfrentamiento que hay, por ejemplo, entre la naturaleza y la tecnología, la religión y la ciencia, ¿no es cierto? Son temas y son puntos fundamentales en mi obra, ¿no? Mi obra tiene una tendencia, como les decía anteriormente, a lo clásico, ¿no? Utilizo bastantes medios clásicos para la formación de mis proyectos, como son el óleo, el grafito, pero dándole como un rumbo diferente a lo que se veía anteriormente en la pintura clásica, ¿no es cierto? Mi temática es bastante confrontacional, surrealista de alguna manera. Me gusta mucho el naturalismo también, la observación de las aves, la observación de los ecosistemas, de los animales, son cosas que me interesan mucho. Entonces, generalmente se ve todo esto plasmado en mi obra, ¿no? La mayoría de veces pinto animales, no pinto muchas personas, aunque lo he hecho, ¿no? Lo he hecho en algunos momentos en mi ilustración, sí habían personas, pero sentía que había mucha confrontación entre lo que decía y lo que quería demostrar cuando proponía o hacía una propuesta con alguna persona en alguna ilustración. Sentía que los animales tenían que ser el- lo principal de mi obra y así es como trato de que se sienta, ¿no? Eh, Les voy a mostrar un poquito para que entiendan un poco de lo que hago, ¿no? Y cómo lo hago. Vamos a hacer este taller de grafito, ¿no es cierto? Entonces les he traído algunas muestras de los dibujos que hago y de las cosas que voy pensando, cómo las conceptualizo a veces, ¿no? Entonces, este juego que hago, ¿no? De realismo con fantasía, porque al final termina siendo un juego, ¿no? Parte de elementos y de fundamentos clásicos del dibujo, ¿no? Como son la valoración, el claroscuro, la composición, la proporción, y todos esos fundamentos que tenemos que tener bien ensimismados para poder proyectar lo que queremos, ¿no? Más allá de eso, también la onda fantástica es la que envuelve a mi obra, ¿no? Entonces es esta mezcla de realismo clásico, si se quiere, con la superposición de la temática fantasiosa, ¿no? Eh, eh, Como les digo, mi galería principal, a la galería a la que pertenezco, es la Galería Índigo de San Isidro, en la cual he dado ya 5 exposiciones individuales desde hace un promedio de 8 años, ¿no? Ya casi 10 años, ¿sí? Mi primera exposición se llamó Artificio y consecutivamente he dado exposiciones, pero que tienen un hilo conductor, ¿no? Todo habla de cómo empezó todo, eh, eh, a mi parecer, ¿no? Una de las pulsiones principales de mi obra es el nacimiento de la tecnología, ¿no? Que hace que toda la naturaleza se vaya diezmando de alguna manera. Entonces es un elemento fundamental el inicio de la tecnología y para mí, con la rueda, es el inicio de toda esta si se quiere, cambio entre una naturaleza frondosa y una naturaleza artificial o un mundo que no tiene ya frutos o cosas que dar, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco
mi obra ha ido evolucionando bajo ese hilo, ¿no? Del desmedramiento, si se quiere, de la naturaleza, ¿no es cierto? De la deforestación, de la extinción de las grandes especies y todas estas cosas. Y poco a poco mis animales fueron cambiando de entornos, ¿no? En algún momento estuvieron en entornos bastante artificiales, ¿no? Donde las plantas no tenían frutos, donde los bosques eran habitados pues por animales que estaban humanizados de alguna manera. Y poco a poco, como sucede en la vida, las cosas van evolucionando y van cambiando. Y en mi mente también han ido cambiando. Entonces, llegado un momento, mis animales estuvieron en balsas, ¿no? En una exposición que se llamó Las Balsas de Caronte, por ejemplo, que era tomaba como referencia el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, y entonces ponía a los animales en las balsas de este ser Caronte, ¿no? Que llevaba a las almas al Hades. Entonces, mi temática, por más que de alguna manera, o mi pintura, o mi obra, por más que de alguna manera sea hedonista o llevada hacia la belleza en algunos momentos, ¿no es cierto? Tiene un trasfondo bastante dramático, ¿no? Ahora, por ejemplo, mis animales están en la luna y estoy creando justo una serie que les voy a mostrar ahorita de grafitos, por ejemplo, que se llaman Animales en la Luna. Y creo que es lo que va a seguir a mi obra, ¿no? Los animales ya no pueden estar en la Tierra, se fueron en las balsas en algún momento y ahora están viajando a la Luna porque ya en la Tierra no queda nada para ellos. Entonces, de alguna manera es la contraposición también, ¿no? Este juego entre la tecnología, la naturaleza, entre lo religioso y la ciencia, y también por otro lado, entre lo bello que puedo yo denotar en mi obra, traspuesto a lo que quiere decir, ¿no? A la contraposición que hay como lo que se ve en la actualidad, ¿no? Uno va, por ejemplo, a un parque, uno va a un zoológico y tratan de camuflar en todo lo que el hombre hace, ¿no? Te hacen creer estar en una naturaleza salvaje o en una naturaleza cuando realmente estás en un lugar artificial, ¿no? Entonces, básicamente, eso era lo que les quería contar acerca de mi obra. Eh, y dentro de unos minutitos vamos a empezar. Les voy a mostrar un poquito de lo que hago, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver atrás también. Estas son una pintura. Por ejemplo, esa es una pintura de un cohete, que fue el primer pensamiento que tuve de mandar a los animales a la luna. Eso pasó en la primera exposición que tuve. Yo en la primera exposición ya estaba pensando en esta gran historia que quería contar, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiar un ratito de cámara para mostrarles un poco del trabajo que hago con grafito. En realidad empleo bastantes materiales, pero me gustan los materiales clásicos. Yo también soy profesor, también enseño ilustración, también empleo medios digitales, pero siempre considero que el, que el ejercicio manual es fundamental para crear ilustración, ¿no es cierto? Aunque sea uno en la primera parte de los procesos, debe intentar conectarse un poco con la materia, ¿no? Que son las herramientas clásicas de dibujo. Entonces, les voy a mostrar un poquito de lo que hago. Voy a cambiar de cámara. Voy a poner la cámara cenital un ratito para que puedan ver. Eso es lo que haremos hoy día, ya que estamos en el mes de julio, en el mes de la patria. Vamos a hacer un gallito de las rocas, un Rupiculus peruvianus, así se le llama científicamente a esta maravillosa ave, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar a esta avecita y le vamos a dar unos elementos fantásticos luego. Pero les quiero mostrar primero algunos de los dibujos que tengo por aquí, para que puedan ver más o menos cuál es el trabajo que hago, ¿no? Y mostrarles algunas cositas que vamos a ver ahorita en la clase maestra. Estos son dibujos de parte de la serie Animales en la Luna, en donde dibujo a los animales, pues, en la luna, ¿no? Viviendo en la luna, y los conecto con diferentes cosas. Estos son dos elefantes que son los reyes, por ejemplo, uno del sol y uno de la luna, ¿no? El rey y la reina. Y los uno a cuestiones que tienen que ver también con lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, estas pipas de humo, ¿no es cierto?, que están en las fábricas, por ejemplo, y las pongo como una suerte también las conecto con los caramelos, estos caramelos que hay de color blanco y rojo, ¿no es cierto? Entonces es una imagen que tiene que ver eh,
con cómo matamos y cómo las industrias matan a los ecosistemas, pero también burlándome de cómo se parecen a este caramelo de colores, ¿no es cierto? Este es otro de los animales en la luna y este sí es todo en grafito, ¿no? ¿Y cómo trabajo en grafito? ¿No? Voy trabajando por capas, empleo bastantes materiales, ¿no? No solamente los lápices en sí, sino también utilizo diferentes artículos que me ayudan a hacer los difuminados, los claroscuros que a mí me gustan. Entonces utilizo un pincel, a veces utilizo un hisopo, utilizo diferentes tipos de papelitos para sobar, utilizo polvo de grafito también, que lo hago mediante una lijita, ¿no? Lijo el lápiz, hago como un polvo y luego lo echo en los dibujos. Y todo ese tipo de artilugios, si se quiere, al final hacen que los dibujos queden de esta manera, ¿no? Tengo una serie de mascotas también. A veces hago ilustraciones de mascotas, como esta, ¿no es cierto? Y le doy un sentido, ¿no? Trato de conectar un poquito con la mascota, qué le gusta a la mascota. Y por ejemplo, este es el Señor de las Llaves, así se llama esta ilustración. Me gustan mucho las aves, por eso me ha gustado mucho desde joven las aves, desde muy pequeño en realidad, desde que era muy niño. Entonces, mucha de mi ilustración tiene que ver con la temática de las aves. Y no solo las aves porque me parecen bonitas, sino que son un símbolo como de la libertad, del sueño, de cómo uno puede volar, ¿no? Y también llegado a algunos momentos las utilizo, ¿no? Porque mi temática tiene que ver con eso, con cómo el hombre utiliza a las demás especies, ¿no? Entonces a veces los animales los pongo como objetos utilitarios, ¿no? En este caso mi cisne se ha vuelto pues un carruaje de otros animales. Muchas veces también hago lo que hace el humano, ¿no? De poner a un animal como una mascota o un animal que utiliza a otro animal, ¿no? Para darle este sentido que tiene que ver con lo que sucede ahora con nosotros y la naturaleza, ¿no? Y ahora se las enseño, son las obras que les estaba mencionando hace un ratito, que son las que traslado al medio digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas son pinturas que tienen un formato mucho más grande. Esta pintura medía aproximadamente 2 metros por 1 metro, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos ahora los artistas, y hablamos de la democratización del arte, es que podemos vender mucho más obra, desde luego, ¿no es cierto? Ganar un poco más por ese lado, pero también hacer que mucha más gente pueda tener nuestra obra, ¿no? Una obra, un óleo es una obra bastante trabajosa, ¿no? Una obra que cuesta bastante tiempo y por ende tiene un precio bastante elevado. En cambio, los grabados, que son series de obras que hacemos, numeradas, selladas y firmadas por nosotros mismos, lo que hacen es que cualquier persona como nosotros, común y silvestre, pueda tener una obra original, ¿no es cierto? Firmada por su artista favorito, ¿no? Si es el caso, ¿no? Entonces, este es mi trabajo, chicos. Es el trabajo que hago. Se los quería mostrar un poquito y explicarles un poco la temática porque siempre es importante. Uno más allá del dibujo en sí, uno muchas veces uno muchas veces, cambié de cámara de nuevo, uno muchas veces, más allá del dibujo en sí, tiene que encontrar cosas que conecten con ustedes mismos. Es fundamental que ustedes encuentren esa pulsión, ¿no es cierto? Esas ganas de dar a conocer algo. Más allá de tener una buena técnica, la práctica hace que nuestra técnica se perfeccione. Entonces, llegado un momento, no tenemos que apurarnos ni correr en ese sentido porque nosotros si practicamos y hacemos arte todos los días, si se quiere, vamos a encontrar la técnica. Lo que tenemos que encontrar, yo creo que es lo más importante, es encontrar algo que nos haga felices a nosotros y que sea un elemento impulsor para nuestra obra, ¿no es cierto? Pueden ser los animales, a ti te puede gustar, oh, no, a mí me gustan las naves espaciales, me gusta la tecnología, me gusta el espacio, me gustan los autos,
me gusta la ciudad, me gusta ver las ciudades de otra manera, me gusta la perspectiva. Entonces, encontrar primero lo que a uno les gusta es fundamental para luego poder hacer algo sincero, no algo que tenga que ver mucho con nosotros mismos para hacerlo de verdad y que sea y que tenga bastante fuerza, ¿no? Esa obra que nosotros vamos a hacer. Entonces, chicos, ya les expliqué un poco de qué se trata mi arte y ahora vamos a empezar con la clase en sí, ¿sí? Entonces voy a cambiar de cámara de nuevo, les voy a mostrar un poco de los materiales y vamos a empezar. Listo. Entonces, los materiales con los que yo trabajo fundamentalmente son básicamente los que ustedes conocen. Yo no los tengo así, ¿no? De repente ustedes los tienen así. Yo también trabajo para la marca Faber-Castell, soy embajador de la marca Faber-Castell, ¿no es cierto? Entonces, de repente ustedes tienen sus lápices así, sus lápices así. Pero lo que yo hago es simplificar las cosas, ¿no? Divido básicamente en 3 niveles de luz a los lápices, ¿no? Tengo un lápiz que pinta clarito, o sea, uno de los H's. Ahora sabemos que tendremos que entender, perdón, de que los H's, los lápices que tienen la nomenclatura H, pintan mucho más clarito que los que tienen la nomenclatura B. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos pigmento, ¿no? Tienen más resina y menos pigmento. En cambio, los lápices B, yo trabajo con portaminas porque hablando de la conservación, ya no me gusta tajar lápices porque siento que mato a los árboles, entonces trabajo con portaminas, es lógico, ¿no es cierto? Entonces utilizo 3 tipos de lápices, los claritos, los medios y los bien oscuros. Entonces tengo un lápiz H, o 2H si ustedes quieren, un lápiz 2B, que es un lápiz bastante versátil, que puedo ir hacia las luminosidades y hacia las oscuridades con bastante eficacia si se quiere, y tengo un lápiz muy oscuro, que sería un lápiz 4, 6 u 8B, el que ustedes quieran. Entonces divido así, ¿para qué? Para dar un buen claroscuro, y que el claroscuro sea bonito y cada lápiz sea utilizado en las zonas indicadas. Zona de luz, zona de medio tono y zona de sombra. ¿Sí? Se hace mucho más fácil. Y es más, les pongo papelitos así, blanco para la luz, azul para el medio tono y rojo para la sombra, para que ustedes cuando vean que estoy dibujando, sepan con qué tipo de lápiz estoy dibujando. ¿Sí? Acuérdense, luz, medio tono y sombra. Entonces, rápidamente vamos a pasar a este gallito de las rocas. Y la primera, perdón, la primera parte de un dibujo siempre es la composición. Es como yo ubico a mi dibujo dentro del espacio compositivo. Ese espacio compositivo puede ser muy pequeño, yo podría tener una tarjetita pequeña o puede ser un mural gigante. Entonces yo tengo que decidir de qué tamaños hago a mi pájaro para que entre de una buena manera, ¿no? Para que no me quede muy grande ni quede un pajarito pequeñito en un espacio tan grande, ¿no es cierto? Entonces yo decido y digo, por ejemplo, ya, la cabeza va a ser desde aquí hasta aquí más o menos. Voy a marcarlo un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Desde aquí hasta aquí va a ser la cabeza. Y voy a calcular más o menos cuántas cabezas hay en el cuerpo. Entonces digo 1, 2, 3, más o menos 3,5 serán su cuerpo. Entonces 1, 2, 3,5 serán su cuerpo. Entonces más o menos ese es el tamaño que debo de tener de cabeza. Si yo hubiera hecho la cabeza más grande, el pájaro no me hubiera entrado, ¿no? No me hubiera entrado. Entonces es lo primero, ¿de qué tamaño va a ser el pájaro para que entre de una buena forma al espacio compositivo? Y voy a trabajar con formas básicas primero. Luego a estas formas básicas le vamos a dar la verdadera forma del pájaro que tenemos ahí. Entonces voy a empezar diciendo que esto sería su cabeza y por acá vendría así su cuerpo. Más o menos. Voy a marcar un poquito más. Ustedes deben de empezar muy suavecitos siempre los dibujos, ¿no? Los dibujos los empezamos bien suavecitos. Y ahora ya tengo estas dos partes, ¿no es cierto? Había calculado más o menos hasta dónde llegaba su pecho. Voy a hacerle el pecho un poquito este, más hinchado, ¿no? Y esta es la parte en la que comenzamos a transformar nuestro dibujo.
Y en este momento es donde podemos borrar, por ejemplo, con el limpiatipo, ¿no es cierto? Ese es el momento de construcción. Después, ya no vamos a tener que mover nada, solamente trabajar en el claroscuro. Por eso, un consejo fundamental es que nos desacostumbremos a empezar, por ejemplo, dibujando el ojito, y de ahí el piquito, y de ahí empezamos a dibujar el pecho. ¿Por qué? Porque es muy difícil dilucidar de qué tamaño tiene que ser el ojito para que todo después me entre proporcionalmente. Va a ser muy difícil que yo pueda hacer eso. Entonces, son errores que se cometen cuando uno recién está aprendiendo, pero lo que debemos de hacer siempre es trabajar en base a formas básicas o a lo que se le denomina contenedores, ¿no es cierto? Formas que contengan los volúmenes, ¿no es cierto? Entonces más o menos tendría esto por aquí y tendría esto por aquí, ¿no es cierto? Sería una cosa así, una cosa como esta. Acá tendría la parte del pico que viene así. Y acuérdense que esta cresta del rupículus o del gallito de las rocas no es parte de su cabeza, no es su masa cefálica, pues, ¿no? Sino más bien son plumitas, ¿no? Plumitas que las tiene tan ordenaditas y tan bien hechecitas por la naturaleza, si se quiere, que parecen una cabeza, ¿no? Parecen otra cabeza, pero no, no son otra cabeza, son plumitas, son plumitas. Entonces lo que vamos a hacer, sí, es, por ejemplo, y lo que tienen que tener en cuenta para otro tipo de dibujos. Yo tengo este dibujo, pero este dibujo es mi referente, ¿no? Yo llegado a un momento lo puedo transformar si es que quiero para que haga las cosas, para que quede como yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, esto me ayuda a identificar la anatomía, ¿no es cierto? A ver bien las proporciones, qué parte es más ancha de él, qué es más grande en él, qué tan separado, por ejemplo, está su ojo, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, pero luego yo en el dibujo puedo exagerar algunas cosas. Por ejemplo, yo no le veo bien el piquito acá, pero yo sé que su pico está por acá abajo de su plumaje. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande de lo que lo veo ahí, por ejemplo. Y en ese momento ya está nuestra habilidad como dibujantes, ¿no es cierto? Tenemos referentes, pero llegado un momento nosotros podemos transgredir, perdón, esos parámetros, ¿no es cierto? Cosa que en el arte se debe hacer, eh, si se quiere, con más ganas, ¿no? Transgredir, a veces funciona mucho. Y vamos a poner el ojito, yo creo que ese rupículo se está mirando muy hacia acá, entonces se lo vamos a poner un poquito más acá el ojo. ¿Ven? Y ahora lo que vamos a hacer para volverlo como, para tener, creo que ha sido muy grande esta parte de la cabeza, entonces es el momento en que yo borro. Chicos, se borra bastante, yo no borro poco, borro bastante cuando trabajo. Voy borrando, voy adecuando el dibujo a lo que requiero, a lo que necesito, cómo quiero que me quede. Voy viendo que esto me va quedando así, digo, ah, sí, me está gustando, entonces lo dejo así. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle una coronita. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una corona, pues como que es no sé, el rey de la selva, ¿no? Me encanta el gallito de las rocas. No sé si lo conocen en vivo y en directo. Es un ave muy grande, ¿no? Es muy fuerte, es una ave muy fuerte, muy tosca, ¿no? Entonces vamos a hacer, también en base a contenedores, vamos a hacerle su coronita. Ahora veo que su corona ha quedado muy recta y muy allá, y no me gusta. Entonces la voy a volver a borrar. Y vean cuál es el proceso, ¿no? El proceso de dibujo. La voy a poner inclinada así, hacia acá. Y creo que va a quedar mejor. Así. Entonces va a ser así y así. ¿Ven? Creo que quedó mejor así, ¿no? A ver, entonces seguimos y vamos por acá. En este momento marco un poquito más, ¿no es cierto? Y le hago algunas cositas, algunos detalles ya de la corona, ¿no es cierto? Como las puntitas de la corona y marcándole estas dos zonas. Yo siempre debo de trabajar así. Lo que va encima, lo debo de trabajar encima de lo que he dibujado. Yo no corto este dibujo hasta acá y pongo la corona, sino que hago toda la cabeza, o toda la parte del plumaje, ya habíamos hablado de esto, toda la parte de la cabeza y encima pongo la corona. ¿Para qué?
para no romper la volumetría que hay por debajo. Es muy difícil mantener a veces estos volúmenes, ¿no es cierto? Cuando uno lo corta y quiere empezar de nuevo al otro lado. A veces se desconectan y se ve bastante raro porque ha habido una falla. Tenemos esto por aquí y aquí tenemos esta parte del ala que vendría por acá así, ¿no es cierto? Y hace una curva aquí. Aquí de repente en mi imagen ustedes no ven muy bien, pero aquí el ave tiene esto aquí, que viene por acá, esta serie de plumas blancas que tiene, ¿no es cierto? Que vienen así y así, que se dividen en algún momento aquí, así. Y aquí tienen una serie de plumas que vienen así, así, que son mucho más oblicuas, ¿no? Que vienen así hasta esta parte de aquí. Y aquí tiene su colita, que viene por aquí así. No es tan larga su cola, ¿no? En relación a otras aves, tiene la cola bastante pequeña, más bien, ¿no? Hay aves que tienen la cola en relación a su cuerpo, me refiero, bastante grande. Y ahí ya tenemos más o menos la composición, ¿no es cierto? La composición. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto a nuestro animal o a lo que querramos hacer, lo que querramos dibujar, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro espacio compositivo de una manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental. Luego de la composición, de cómo yo ubico esta forma dentro de mi espacio compositivo, sigue la proporción, que es haber analizado los tamaños, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿De qué tamaño es su cabeza? Yo decido de qué tamaño va a ser la cabeza. La pude haber hecho más chiquita, pero yo decidí que era de este tamaño. Y después la medí en relación a su cuerpo, ¿no es cierto? Y dije que tenía unas 3 cabezas, su cuerpo, ¿no es cierto? Lo medí hasta acá, entonces ya tenía el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. Cuando yo tengo esas dos partes en esta forma tan simple en realidad, ¿no es cierto? Yo ya tengo casi todo construido. Todo lo demás va a ser juntar todas las partes, ¿no es cierto? Qué difícil haber empezado pues por el ojito, como les decía anteriormente, y que todo me haya quedado en un primer momento correctamente ubicado dentro del espacio compositivo. Es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacerle el palito que viene por acá y que más o menos está a esa altura, pero yo no lo voy a hacer tan inclinado, miren. Miren que aquí en mi composición está muy inclinado. Yo lo voy a hacer menos oblicuo, ¿no? Un poco menos oblicuo. Que tenga una ligera diagonal, pero que no sea igual a la diagonal del pájaro. ¿Para qué? Para que haya una rítmica, ¿no? Muy importante en el arte. Ritmo compositivo tiene que haber. Importantísimo. ¿Cierto? Los espacios tienen que variar, las inclinaciones tienen que variar para que no sea una composición demasiado aburrida, ¿no? Acá este palito va a pasar por adelante de su cola. Entonces, primero dibuje la cola, desde luego, y después la borro. Es mejor hacerlo de esa manera, ¿sí? Es mejor hacerlo de esa manera. Y acá irán sus patas, ¿no? Que tiene como los pájaros casi siempre tienen como unos muñoncitos así, así, y acá va a ir esta pata de acá, que va a ir agarrada casi. Primero rápido, ¿no es cierto?, para ubicar bien esto, así. Bien rápido primero el dibujo, y de ahí ya delimito. Primero lo hago y que quede bien, y veo que quede bien el tamaño, ¿no es cierto? La forma no me importa tanto ahorita, el tamaño es el que más me importa, ¿no? Una vez que ya tengo bien los tamaños, pues ya puedo entrar a la forma. Las patas de las aves casi siempre son bastante rugosas y un tanto amorfas, ¿no es cierto? No sé si se han dado cuenta. Les pasa eso a las pobres avesitas, tienen las patitas medias raras. Esta se la podemos hacer un poquito montadita aquí. Y así, voy a borrar un poquito esto. Y si pasa, uno falla, ¿no? Uno falla, y entonces tiene que borrar y empezar de nuevo, ¿no? Listo.
Ahí ya lo tengo. Entonces, ya tenemos nuestro dibujo. Tratar de no llegar hasta el filo del formato con el dibujo, ¿no? Es casi siempre se denota o se ve como un error, ¿no es cierto? Se siente como un error. Acá le vamos a hacer una ramita, pues con algunas cositas por aquí. Ya, luego lo seguimos. Entonces, ya tenemos todo esto. Ahora lo que voy a hacer es borrar mis líneas guía, porque ya no las necesito. Mis líneas guía, las que me ayudaron a construir mi pajarito, ya no las necesito, ¿no? Estas líneas que me decían de qué tamaño iba a ser, por ejemplo, la cabeza. Y ahora lo que hago es comenzar con la valoración en sí. Yo siempre empiezo, y siempre empiezo a dibujar, y siempre empiezo a valorar con el lápiz 2B. ¿Sí? Con el lápiz 2B, porque el 2B me da posibilidades de, si aprieto un poquito fuerte, llega como a ser un 4B. Y si aprieto muy suavecito, llega a ser como un HB. Entonces tengo para ir en este espectro, es un espectro muy amplio, desde la luz hasta la sombra. No puedo recorrer este espectro con el 2B. Después ya cuando quiero llegar a la luz, agarro mi 2H o mi HB, y cuando quiero ir a la sombra fuerte, voy con este que es el 4B, ¿no es cierto? Entonces empiezo. Les voy a enseñar cómo lo hago yo. Hago un pequeño tramado, así. Tramado significa hacer como un tejido con la línea en diferentes ángulos. Entonces voy haciendo esto. La primera parte siempre es bien rápida. ¿Por qué? Porque después voy a hacer esto. Ustedes lo pueden hacer si es que no tienen un pincel muy suave a la mano. Ustedes ahorita lo pueden hacer con un papel higiénico o con una telita. Y yo les aconsejo, chicos, que traten de hacerlo con diferentes materiales para que vean cuál es el resultado según el material que estén utilizando. Por ejemplo, utilicen un hisopo, utilicen un algodoncito, utilicen un difuminador. Estos son difuminadores, ¿no? Ese es un difuminador Faber-Castell que me sirve para difuminar todo esto. El difuminador lo uso, pero en partes mucho más, ¿no? Por ejemplo, donde hay más negros, a eso me refiero. Pero en estas zonas hago un tramado bien suave así, siempre, bien suave. Ahorita estoy yendo un poquito más rápido de lo que iría normalmente con un dibujo por cuestiones de tiempo. Y luego agarro un pincel suave y lo que hago es difuminarlo de esta manera. Entonces voy creando como una nube. Voy creando como una nube, ¿no? Así lo hago si no tengo polvo de grafito. Si tengo polvo de grafito, que es lo que yo tajo de mis lápices, o lo hago yo con mis portaminas, ustedes lo pueden hacer con un lápiz. Con una lijita, hago esto. Esos son los truquitos que utilizo para mi pintura y para mi dibujo, ¿no? Entonces hago esto, y ya no tengo que tramar, sino de frente, hago este valorado así con el pincel, de frente. Ya no tengo que tramar. Imagínense cuánto tiempo ahorita me acabo de ahorrar, ¿no? ¿Cuánto tiempo me acabo de ahorrar? Y lo que sucede también es que el difuminado que se logra con el polvo de grafito es mucho más suave, mucho más etéreo. Entonces lo que obtengo es mucho más valores de grises. Hay miles de valores de grises acá, y conforme yo vaya metiendo oscuridades, van a ir habiendo más. ¿Sí? Entonces, es muy útil hacerlo de esta manera. Yo lo voy a seguir haciendo de la manera tradicional como lo hemos estado haciendo, para que ustedes no se frustren tanto. O sea, o no digan, ah, el profe está haciendo trampa. Él está utilizando eso que yo no tengo. Entonces lo vamos a hacer así. Y vamos a ir rápidamente con el tramado. Y lo que deben de tratar siempre, por ejemplo, si están haciendo la trama para este lado, miren, estoy con un 2B todavía. Todavía no llego al 4B. ¿Por qué? Porque quiero hacer una base primero en el dibujo. Y luego agarro mi pincel y lo difumino rápidamente. Así. Voy de nuevo aquí. Perdón, con el 2B me había confundido, había agarrado el 4.
y voy al otro sector. Van a haber momentos en que dicen, oh, se me están pegando los niveles de grises. Por ejemplo, acá ahorita se acaban de pegar dos niveles de grises. Eso no me va a importar. ¿Por qué? Porque esto después yo lo voy a tener que oscurecer más y más progresivamente. A esto se le llama superposición de capas. Es la técnica con la que trabajamos cuando hacemos realismo. Superponemos capas. No vamos de frente hasta lo más oscuro apretando fuerte nuestro lápiz, sino que lo hacemos paulatinamente. Eso nos permite que tengamos mucha más variedad de grises dentro de nuestro dibujo y por ende un claroscuro eh, mucho más realista, ¿no? Cuando me refiero a claroscuro, me refiero a los cambios de luz que hay en los objetos, ¿no es cierto? Y lograr esos diferentes cambios de luz en tu dibujo. A eso se le denomina hacer un claroscuro, al estudio de la luz en un dibujo, en una volumetría, ¿no es cierto? Este dibujo tiene volumen, entonces es un análisis de cómo funciona la luz en ese volumen, ¿no es cierto? Que es así. A eso se le llama claroscuro. Y es la tercera parte, ¿no es cierto? Composición, proporción y ahora el claroscuro. Así se va avanzando en el dibujo. Entonces ahora tenemos esta parte, le voy a dar un ratito aquí a la coronita, la voy a marcar un poquito ya, le voy a hacer unas pequeñas bolitas aquí, como de corona, ¿no? Y le voy a hacer la parte de atrás, ¿no? Porque si la corona da la vuelta, ¿no? Tendría que ver también la parte de atrás de las puntitas, ¿no es cierto? De hecho, las haría un poquito más chiquitas porque están atrás, ¿no? Y vamos a hacerle como unas gemas, pues, ¿no? Ustedes pueden hacer el adorno que ustedes quieran aquí, ¿no es cierto? Yo le voy a hacer este tipo de adornitos así. Y voy a ir marcando algunas partes. Listo. Ahora continuamos con el claroscuro. Estaba en un sector, ¿no es cierto? Ahora veo que todo este sector del gallito de las rocas, vean el dibujo, todo este sector es más oscuro, ¿no es cierto? Todo este sector es más oscuro. Pero como yo solamente estoy utilizando de referente a mi dibujo, ¿no es cierto? Yo lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que la luz caiga de acá para acá, sino quiero que le caiga así. Entonces toda la oscuridad iría para este lado, así, de esta forma. Entonces vemos que la imagen que estamos utilizando solamente es referencial, chicos. Y lo mejor es que ustedes aprendan con la práctica, desde luego, a saber cómo van el claroscuro en los volúmenes, sin tener que ver un claroscuro, ¿no es cierto? Llegado un momento ustedes van a poder dibujar cualquier cosa y van a saber cómo va su claroscuro sin tener que buscar un referente, solamente de la forma, ¿no es cierto? Porque ustedes ya van a saber cómo fluye la luz en los objetos. Acuérdense que no en todos los objetos la luz fluye de igual manera, ¿no es cierto? En los objetos lisos es diferente que en los objetos ásperos, en los sólidos es diferente que en los líquidos, ¿no es cierto? Entonces, si la luz está cayendo desde acá, ¿no es cierto? Yo tengo este sector oscuro, este sector de aquí oscuro también, y poco a poco voy encontrando su valor real. Cuando me refiero a valor real, me refiero al grado de oscuridad que necesita. Vean que hago un tramado, ¿no es cierto? Voy cambiando de ángulo. No me quedo solamente en un sector del dibujo, sino que voy yendo de arriba a abajo, superponiendo la línea. Vean que cuando comencé el dibujo también,
tenía como que la línea muy separada, ¿no es cierto? Y poco a poco la línea se va pegando, ¿no? Ahora voy a trabajar un poquito el ojito. El ojito sí es una parte muy oscura en el gallito. Y le voy a dejar un brillito arriba, ¿no? Porque lo tiene, ¿no? Y voy a marcar un poquito más esta parte de arriba que supuestamente estaría un poquito más oculta por lo que supuestamente sería el párpado del ave que no tiene, ¿no? Pero más o menos hay una cosita aquí que hace que se haga una sombra como esta. Entonces, poco a poco voy construyendo al ave, ¿no? Tengo esto, y ahora voy a tener su piquito así, que tiene una cosita así. Ahí no se ve, pero yo sé cómo es el gallito de las rocas, ya lo he dibujado antes, entonces me acuerdo de su forma. Y esos son los aprendizajes, ¿no? Uno dibuja una manzana una vez, dibuja una manzana dos veces, dibuja una manzana tres veces, y la cuarta vez ya no vas a tener que ver a la manzana. La vas a dibujar nada más porque te acuerdas de cómo es, ¿no? Es bueno siempre tener el referente al costado, pero si uno trabaja ilustración fantástica como es la mía, siempre trato de cambiar las cosas, ¿no? Como por ejemplo en este caso cambié la luz, ¿no? ¿Ven cómo voy difuminando? Voy trabajando y voy difuminando, voy haciendo y voy difuminando, ¿no? Ahora todo este sector definitivamente sería más oscuro, ¿no? Si la luz cae desde acá, solamente esta parte del pecho tendría luz, pero todo esto ya no. Entonces rápidamente voy a trabajar esta parte y la voy a difuminar. Y la voy a difuminar. Ahora los espero un ratito, chicos, hasta que estén en este momento y voy a traer un pequeño tablero para apoyar el dibujo en este momento ya. Voy a ponerlo en un tablerito ahorita porque voy a tener que comenzar a apretar mucho más el lápiz, ya que voy a comenzar con las partes de sombra más profundas. Entonces, voy a comenzar con la parte del ala, ¿no? Que es bastante oscura. Entonces, vean que primero le hice una base. No fui de frente, no le puse de frente lo oscuro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede, como trabajamos en una hoja que tiene grano, o sea que tiene bastante textura, como la cartulina Canson, lo que sucede es que el lápiz no llega a entrar hasta los granos inferiores. Entonces solamente pintamos en la parte superficial del grano y se quedan puntitos blancos en la cartulina. Si nosotros difuminamos de esta manera, esos puntitos blancos se van a solapar totalmente. Entonces yo puedo entrar después rápidamente con colores o con un valor más oscuro. Yo no podría haber hecho esta oscuridad tan suave y bonita si yo lo hubiera trabajado de frente sobre el blanco, ¿no? Lo que hacemos es superponer capas, es pasar, pasar y pasar, y conforme vamos pasando, vamos intensificando más y más y más y más hasta llegar a los valores que queremos. Generalmente yo dibujo mucho más despacio, chicos, generalmente, pero como les vuelvo a repetir por cuestiones de tiempo, lo estoy haciendo de esta manera para poder terminar el dibujo. En sus casas, si ustedes practican y si a ustedes les gusta el grafito, traten de hacerlo lo más suave posible y lo más lento posible, ¿sí? Mientras más lento vayan, más control van a tener sobre el dibujo y más posibilidad de valores de grises van a tener. ¿Por qué? Porque van a controlar este,
la presión. Entonces en algunos lados van a decir, ya acá ya no voy a presionar más, entonces esto ya no va a ser más oscuro que esto. Y así poco a poco van calibrando todos los valores de gris. Eso es lo que te da la posibilidad de ir de muy suave a muy oscuro. Esta línea blanca es la división entre las dos plumas, que luego se la voy a valorar un poquito para que quede así, un poco oculta. Pero primero la tuve que respetar, ¿no? O sea, tuve que evadirla, evitarla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se quedara blanquita y luego valorarla diferente, ¿no es cierto? No sé si ahorita estoy trabajando con el lápiz 4B. Como ya estoy yendo a las oscuridades más fuertes, como son los negros de las plumas, con un 2B no podría llegar a esta oscuridad, menos con un HB. Es necesario que yo tenga un lápiz que sea un 4, un 6 o un 8B para este tipo de oscuridades. Si no, es imposible llegar, chicos. Y a veces uno en el dibujo pasa muchísimas veces que cuando somos chicos nos frustramos y decimos por qué nuestro dibujo no queda como queremos. Y es porque de repente tenemos un lápiz que no pinta tanto, ¿no es cierto? Entonces, por más que apretemos y rompamos hasta nuestra hoja, no va a llegar hasta los valores de oscuridad que nosotros queremos. Y poco a poco vamos incrementando la oscuridad, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, todas estas partes de acá, que están más atrás en la pluma, también son más oscuras. ¿Ven? Ahorita está quedando un poco raro esto, ¿no? Ese blanco ahí, ¿no es cierto? No se ve natural ese blanco ahí, pero ahorita se lo vamos a tapar, pero lo voy a hacer con un 2B, que es un lápiz más clarito, desde luego, ¿no? Ahorita para esto, el más oscuro que tenga. Para esto, el más oscuro que tenga. En este momento ya ni siquiera tengo que difuminar, ¿no? Porque necesito que quede sólido el color, ya que el gallito de las rocas tiene un color negro absoluto casi, ¿no es cierto? Aunque no existe el negro absoluto, pero él tiene un negro muy opaco, muy mate, ni siquiera es un negro brillante, es un negro bastante opaco el que tiene en su plumaje, ¿no? Hermoso está. Y ahora con mi 2B voy a darle a la parte del filo de las plumas. Y en algún sector lo voy a dejar muy iluminado. ¿Por qué? Porque si esto es curvo y redondo, en este sector de aquí va a ser su sector más elevado, ¿no? Más pegado a mí, ¿no? Volumétricamente, ¿no? Si consideramos que es una especie de cilindro, ¿no es cierto? Entonces estos dos sectores serían menos iluminados. Así. Y en algunas partes sí se va a notar un poquito más iluminadito, pero no blanco. Nunca blanco. Blanco es esto. Blanco es esto. Acá no hay nada que compita contra esto. Y ahí comenzamos a ver las relaciones. Después del sector de composición, proporción, claro-oscuro, comienza la parte de comenzar a calibrar todas las oscuridades y que cada una sea correspondiente a la que verdaderamente es, a la que verdaderamente tiene, perdón, a la oscuridad que verdaderamente tiene. Entonces por acá es así, más o menos, porque esta parte es bastante blanca, ¿verdad? Y ahí sí difumino bastante. Le voy a marcar un poquito nada más las, las divisiones entre plumas, ¿sí?
Y sigo con mi tramado, ¿no? Acuérdense que el tramado es como un entretejido que se tiene que hacer, ¿no? En diferentes direcciones. Esta partecita de acá es un poquito más oscura, desde luego porque está a la inversa de la circunferencia, perdón, de la esfera, ¿no es cierto? Si tomamos a la cabeza como una esfera, ¿no? Esa sería la parte de abajo de la esfera y esa sería la parte de arriba de otra esfera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso para hacer el claroscuro. Oscurecemos un poquito más aquí, un poquito más aquí. Y toda esta parte del pecho también tiene un ligero color, ¿no? No puede competir contra esto, ¿no? Todo ese sector es más oscuro que estas plumas de aquí. Lo oscurezco, lo difumino y ahora le voy a dar una valoración también, ¿no? Porque acá en esta parte de acá, por más que esto sea negro, negro, eso también es más oscuro. Y ahora valoramos un poquito, aquí vamos a difuminar un poquito más, para que se vea más bonito. Por acá es más oscuro, y acá también tiene una oscuridad porque la luz viene desde acá. Entonces toda esta zona definitivamente es más oscura. Listo, ya lo vamos teniendo. ¿Y ahora qué le falta? La cola, ¿no? Entonces con la cola sí podemos, ya como tenemos la base, ¿no es cierto? Voy a atajar un poquito el lápiz. Ya como tenemos la base, siempre la punta bien afilada del lápiz. Es súper necesario para que nuestros dibujos queden bien. Ven y boto todo lo que voy haciendo, lo boto en un cubículo para tener ahí polvo de grafito. Entonces ya no lo tengo que comprar. Porque lo venden también en las tiendas, ¿no? Entonces ahora vamos con la parte de la colita. Entonces vamos recapitulando. Teníamos la primera parte que es la composición, de ahí la proporción, el claro oscuro y de ahí la relación entre los claroscuros. Luego de esto ya serían los detalles y algo a lo que se le denomina la especularidad de los elementos, que es darle la verdadera, habla de la capacidad de brillo que tienen los elementos, la especularidad, y nosotros lo que debemos hacer es darle el verdadero material a cada elemento. Cada elemento tiene diferente tipo de brillo según su material. Entonces, dar la diferenciación entre materiales es importante. Diferenciar material, ¿no es cierto? Uno tiene material de pluma, que es un material un poco brillante, si se quiere, ¿no es cierto? Pero de ahí tengo las patas, tengo el tronco de árbol, que serán de otro tipo de materiales, ¿no? Borramos un poquito y ahora empezamos con las patas. Rápidamente, y las patas, vean qué raras las hago, porque como son muy rugosas, no las puedo hacer lisas, como dice el plumaje, ¿no? Sino que las hago así, como para que cuando difumine queden vetas, queden marcas, rayitas, ¿no? Imperfecciones, ¿no es cierto? Que son importantes ahí en la parte de las patas, las imperfecciones. Agarro mi pincelito, difumino, ustedes lo pueden hacer, acuérdense, con un algodoncito, con cualquier cosa que tengan ahí. Y ahora voy a la parte del tronco, que la voy a hacer así, bastante desprolija, miren. ¿Por qué? Porque el tronco tiene manchitas, vetas, ¿no? Si lo hago lisito y tan suavecito como hice mi pájaro,
no voy a lograr tener la textura que tiene el tronco de árbol, ¿no es cierto? No voy a lograrlo. Entonces lo que hago es trabajar así, bastante desprolijamente, ¿no? Teniendo un poco de cuidado con el claroscuro, vean que voy poniendo la sombra allá abajo, presionando y soltando, presionando, como haciendo huequitos en la madera, miren, hago un huequito por acá, un huequito por acá, ¿no es cierto? Lo hago de esta forma, y luego cuando lo difumine, todo eso se va a conectar de alguna manera. Vamos a ver. Ya estamos en la última parte. Y ahora lo difumino. Vean qué bonito quedó. ¿Ven? ¿Ven cómo quedó el tronco? Acá le voy a poner una super sombra porque está abajo justo de sus patitas. Acá supongo que habría una sombra pues gigante si está él tapando esa cosa. Acá esta parte de sus patitas de hecho sería más oscura. Toda esta parte también más oscuro, ¿no? ¿No? Toda esta parte de atrás de su pata más oscura. Y todas estas partes de acá más oscuras, desde luego, ¿no? Porque hace sombra. Su patita va a hacer sombra, ¿no es cierto? En el tronco de árbol. Y vamos a hacerle algunas vetitas así y algunos rasgos propios de las patitas, ¿no? Que son las articulaciones que las tienen bien pronunciadas y la textura, ¿no es cierto? La textura de las patas, que es muy rugosa la pata, ¿no? Tiene los nudillos, tienen sus nudillos así, porque tienen como nudillos también, ¿no es cierto? Y tiene la textura de la pata, ¿no? Acá vamos con la plantita que le íbamos a hacer por acá, y algunas cositas que caigan, pues, por aquí. Le arreglamos un poquito más el ojo, ya estamos acabando, chicos. Ya estamos acabando. Y le damos un poquito de oscuridades en las zonas que veamos que pueden ser más oscuras, ¿no? Ahora valoramos un poquito de la corona que tiene pasos muy rápidos entre luz y sombra. Vamos a hacerle unos pequeños detalles aquí nada más en la corona. Lo difuminamos desde luego y le damos un poquito más de detalle. Siempre difuminamos y al final damos un poquito más de detalle. Y aquí le vamos a hacer esto, para que se note que esté en la misma dirección que todo lo demás. Vamos a valorar eso. Y ahora con nuestro limpiatipo le damos algunas lucecitas por ahí. Listo, chicos. Hemos terminado. ¿Qué tal les pareció? El rupículos peruvianos, ¿no? Acuérdense de toda la parte del proceso, ¿no? Miren qué bien ha quedado, ¿no? Empezando desde la composición, le dimos un pequeño elemento fantástico ahí poniéndole una coronita. Entonces eso le cambia la relación, ya no es naturaleza solamente, sino es naturaleza fantástica, ¿no es cierto? Espero que les haya gustado, ¿sí? Ahora voy a cambiar de cámara para despedirme, ¿sí? Bueno, chicos, terminamos nuestro pequeño gallito de las rocas. Espero que les haya gustado, se los enseño así para que vean cómo quedó, ¿no es cierto? Vean cómo quedó, ¿no? Ahí se ve, ¿sí? ¿No? Entonces acuérdense de lo que hablamos desde el principio, acuérdense de trabajar en base a pasos. Y ahora me despido, le doy muchas gracias a la UPC por haberme invitado, ¿no es cierto?, a este taller, a esta clase maestra tan bonita. Muchas gracias, Micaela Ruiz, también por la invitación. Y ojalá me puedan seguir por mis redes sociales, síganme en Facebook, en Instagram. Estoy como César Caicho. Siempre pongo parte de los procesos, de las cosas que voy haciendo, de mis proyectos, de cosas que voy trabajando. Así que espero verlos por ahí. Bueno, de nuevo, gracias a la UPC por haberme invitado a este magnífico taller y espero lo hayan disfrutado. Hasta luego, chicos, nos vemos.